Los motores síncronos son un tipo de motor de corriente alterna, los cuales están relacionados el eje de rotación y la frecuencia de la corriente de alimentación. ¿Listo? El periodo de rotación es exactamente igual al número entero del ciclo de corriente alterna. De un motor síncrono son las siguientes: un bobinado inductor, la cual trabaja como fuente de corriente continua y hace de la función de polos magnéticos del motor. La segunda es un bobinado inducido. Este trabaja con corriente alterna y es trifásico. La velocidad síncrota va a depender de la frecuencia de la tensión del motor al cual está conectado y al número de polos que éste contiene. Buenas tardes, mi nombre es Paola Medina y yo voy a continuar con la explicación de mi compañera de motores de corriente alterna síncronos. El arranque de un motor síncrono no puede arrancar por sí mismo. En consecuencia, el rotor casi siempre está equipado con un devanado de jaula de ardilla para que pueda arrancar como un motor de inducción. Cuando el estator se conecta a la línea trifásica, el motor acelera cuando alcanza una velocidad un poco por debajo de la velocidad síncrona. La excitación de CD se suprime durante este periodo de arranque. Mientras el rotor se acelera, el flujo rotatorio creado por el estator pasa frente a los polos salientes que se mueven lentamente. Como las bobinas en el rotor poseen un número relativamente grande de vueltas, se induce un alto voltaje en el devanado del rotor cuando gira a bajas velocidades. Este voltaje aparece entre los anillos colectores y disminuye conforme el rotor se acelera, hasta volverse insignificante cuando el rotor se aproxima a la velocidad síncrona. Para limitar el voltaje y para la mejora de un par de momentos de torsión de arranque, se ponen en un cortocircuito los anillos colectores o se conectan a un resistor auxiliar durante el periodo de arranque. Métodos de arranque. Se tiene el arranque por medio de la reducción de frecuencia eléctrica. En esto, si los campos magnéticos del estator en un motor síncrono giran a una velocidad suficientemente baja, no habrá ningún problema para que el rotor se acelere y se enlace con el campo magnético del estator. Entonces se puede incrementar la velocidad de los campos magnéticos del estator aumentando gradualmente la frecuencia hasta su valor nominal de 50 Hz. Para esto pueden utilizar accionadores de estado sólido como ciclos convertidores, también llamados variadores de frecuencia. También se tiene el arranque por motor primario externo. Para llevar al motor a su velocidad síncrona se le puede adjuntar un motor de arranque externo. Una vez alcanzada esta velocidad se conecta la máquina en paralelo a la red y se desconecta el motor primario del eje. El motor de arranque puede tener valores nominales mucho más en vacío. Primero, se arranca el motor de lanzamiento. Se varía la lesión hasta llegar a la velocidad del sincronismo del motor síncrono. No importa medir la tensión, solo nos importa medir la velocidad de motor hasta que llegue a la velocidad del sincronismo, que es de 1800 revoluciones por minuto. Apagamos el motor de lanzamiento y enseguida alimentamos al motor síncrono. Son 220 voltios de línea. Al alimentarlo, esto produce que el movimiento sea el sincronismo, es decir, los 1800 revoluciones por minuto. Se apaga el motor de lanzamiento porque ya no tiene sentido tenerlo activo.
procede a colocarle una carga variable. Al variar la carga podemos observar las características del motor síncrono, que al aumentar la carga su velocidad se mantiene constante hasta que la carga supera la potencia máxima que puede entregar al motor síncrono. Y en este momento el motor se detiene, como se muestra en la curva característica siguiente. Por último se tiene el arranque automático. Si los campos magnéticos del estator en un motor síncrono giran a una velocidad lo suficientemente baja, no habrá ningún problema para que el rotor se acelere y se enlace con el campo magnético del estator. Entonces se puede incrementar la velocidad de los campos magnéticos del estator aumentando gradualmente la frecuencia hasta su valor nominal de 50 Hz. Para esto se puede utilizar los accionadores de estado sólido como ciclos convertidores y también llamados variadores de frecuencia. Características en estado estacionario. Tiene un estator trifásico similar al de un motor de inducción. Son usados por lo general en instalaciones de voltaje mediano. Tienen un rotor bobinado que tiene el mismo número de polos que el estator, el cual es excitado por medio de una fuente externa de corriente continua. El rotor puede ser de polos lisos o polos salientes. Arranca como un motor de inducción. El motor síncrono también tiene un devanado tipo jaula de ardilla conocido como devanado amortiguador, que sirve para producir la fuerza de torsión para el arranque del motor, y los motores síncronos funcionan como se mencionó anteriormente a la velocidad del sincronismo. A continuación se tiene un ejemplo: un motor síncrono trifásico de 208 voltios conectado en estrella con una reactancia síncrona de 0,8 ohmios está tomando 40 amperios con factor de potencia unitario de un bus infinito de 208 voltios y 60 Hz. En estas condiciones la corriente de campo es de 2,7 amperios. Si la potencia del motor no cambia, ¿cuánta corriente se requerirá para que el motor opere con un factor de potencia de 0,8 en adelante? Con el motor operando en las condiciones establecidas, la corriente que se consume es la siguiente. Es igual a 124,98 menos 14,92 voltios. En el siguiente gráfico, al modificar la corriente en el campo se altera la potencia del motor y la proyección proporcional a la potencia deberá permanecer constante. En el diagrama vectorial, el negro es la condición inicial en la operación y el azul es la modificación en la corriente del campo. Por lo tanto, la nueva armadura de la corriente es la siguiente. Con esta nueva corriente, en el inducido, el voltaje interno es de 147,6 menos 12,52 voltios. Si se considera que es lineal, entonces se puede establecer que la proporcionalidad entre el voltaje y la corriente del campo, siendo la nueva corriente del campo requerida la siguiente. Entonces da un valor de 3,2 amperios. Bueno, mi nombre es Adrián Meléndez y le voy a dar dos ejemplos de diagrama fasorial. Comenzamos explicando qué es un diagrama fasorial. Un diagrama fasorial es un nombre que se le asigna a un dibujo en un plano complejo. Él busca las relaciones que hay entre una tensión fasorial y una corriente fasorial en un circuito en específico. Como por ejemplo, tenemos esta representación gráfica donde tenemos el vector con la tensión 1 y el voltaje 1. Tenemos que este vector tiene una magnitud de 10 voltios en un ángulo de 53,1 grados. Esta manera de representar el voltaje V1 sería polar. Para representar la forma rectangular, nos vamos al eje X, que sería donde están los valores reales. En este caso, por ejemplo, tenemos el 6 y el eje imaginario, que sería el eje imaginario positivo, que tenemos J8. Entonces quedaría que esta representación rectangular sería 6 más J8, la forma polar en 10 y el ángulo 53,1 grados. Uno de los usos es la representación del dominio y del tiempo. Es decir, sobre un plano se puede representar el dominio del tiempo o de la frecuencia, así como también sus respectivas transformaciones necesarias. Para transformar una magnitud del tiempo de una frecuencia con cierta magnitud y un ángulo de fase para llevarlo al dominio del tiempo, es necesario girar al sentido contrario de las agujas del reloj a una velocidad omega, dada en radianes sobre segundo, y tomar su proyección real.
Motor asíncrono, modelo eléctrico. Modelo de transformador de un motor de inducción. Se puede deducir el circuito equivalente de un motor de inducción a partir del conocimiento de los transformadores. Tomamos un circuito equivalente transformador por fase que representa la operación de un motor de inducción, tomando el primario como el estator y el secundario como el rotor. El circuito equivalente de un motor de inducción difiere del circuito equivalente de un transformador principalmente en los efectos de variación de la frecuencia en el rotor sobre el voltaje del rotor ER y las impedancias del rotor RR y JXR. Modelo del circuito del rotor. Como el voltaje que se induce en el rotor depende de la velocidad relativa entre el campo magnético y el rotor, él tiene su mayor voltaje cuando está en estado bloqueado, ER0. La magnitud del voltaje inducido con cualquier deslizamiento está dada por la siguiente ecuación. Y la frecuencia del voltaje inducido con cualquier deslizamiento está dada por la siguiente ecuación, que es la siguiente. El voltaje del rotor es igual al S, que es el deslizamiento, por ER0, y la frecuencia del voltaje del rotor es igual a la S, que es el deslizamiento, por la frecuencia del estator. Observamos que tanto el voltaje y la reactancia del reactor dependen del deslizamiento, pero no de la resistencia, que se mantiene fija. Ahora, calculamos la corriente que pasa por el circuito, el cual es el voltaje del rotor sobre la impedancia de este mismo. Cambiamos XR por SXR0, que es la reactancia en estado bloqueado por el deslizamiento. Luego ambas partes de la ecuación se dividen entre el deslizamiento, que es S. Aquí se simplifica la S que estaba antes de la X, queda RR sobre S, y sabemos que R sobre S es igual a ER0. Esa ecuación sigue representando la misma corriente, por lo que a partir de ella podemos describir el circuito del rotor. Con esto se observa que podemos obtener un modelo más simple con un solo parámetro variando según la velocidad a la que gira el rotor. Teniendo ahora este circuito de rotor, que es el secundario de nuestro modelo, sabemos que en cualquier transformador podemos referir sus valores al lado primario utilizando la relación de vueltas, donde tenemos que E1 es igual a la relación de vueltas por ER0, R2 es la relación de vueltas al cuadrado de la resistencia del rotor, y X2 es la relación de vueltas al cuadrado de XR0, y 2 es igual a la corriente del rotor sobre la relación de vueltas. Conexiones de terminales. Normalmente los motores le dan al usuario la disposición de decidir cómo conectar los devanados del motor, teniendo la caja de Born 6 terminales. Cada devanado viene separado. Aquí podemos observar que los devanados están conectados X con U, Z con W y Y con B. En este caso, se conectaron Z, X y Y a través de dos cables. Cuando conectamos Z, X y Y, obtenemos una conexión en estrella, como se ve en la figura. Ahora vamos a la otra segunda conexión. Aquí podemos observar que se conecta Z con U, B con X y Y con W. Cuando hacemos este tipo de conexión, se obtiene una conexión en triángulo, como se puede ver aquí. Ecuaciones. Tenemos la primera, que es la velocidad de sincronismo. Es la velocidad a la que gira el campo magnético, donde Fe es la frecuencia del sistema y P es el número de polos. Deslizamiento del motor. El deslizamiento del motor es la diferencia entre la velocidad de sincronismo y la velocidad a la que gira el motor. Frecuencia eléctrica del rotor. Es la frecuencia del voltaje del rotor, no es igual a la frecuencia del estator. Esta depende de la velocidad a la que gire, es decir, el deslizamiento. Ahora viene la potencia. Con las potencias tenemos una potencia de entrada, que es la que entrega la fuente al motor. A esta potencia de entrada se le debe restar la pérdida en el cobre del estator y las pérdidas en el núcleo. Al restar estas dos pérdidas obtenemos la pérdida en el entrehierro. Luego la pérdida del entrehierro ya pasa a ser la parte del rotor. Y a esta potencia
se le debe restar las pérdidas en el cobre del rotor para obtener la pérdida que será convertida, la potencia de conversión. Esta potencia de conversión quiere decir que la máquina ya pasa de eléctrica a mecánica. Y cuando pasa a mecánica se obtienen dos pérdidas: la pérdida por fricción y rozamiento y pérdidas misceláneas, que son otro tipo de pérdidas. Y para obtener la pérdida de salida. Aquí tenemos todas las ecuaciones de potencia y pérdida, y al final obtenemos el par inducido, que es el torque que genera el motor, y en donde la pérdida PV con es la potencia convertida y Wm es la velocidad a la que gira el motor. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Carlos Jiménez y les voy a hablar sobre arranque y características en estado estacionario en motores asíncronos. Existen diferentes tipos de arranque, que son arranque directo. Este consiste en conectar directamente el bobinado del motor a la red. El motor arrancará con sus características nominales, produciendo un pico de intensidad. Este método de arranque es muy adecuado si el pico de intensidad es tolerable y el par resistente es menor que el par de arranque. Esta forma de arrancar el motor permite hacerlo a plena carga siempre y cuando la red aguante el pico de intensidad. Otro tipo de arranque es arranque con resistencia en el rotor. Este únicamente se puede usar en motores de rotor bobinado. Se trata de conectar en serie resistencia con el rotor que serán cortocircuitadas progresivamente, todo ello conectado el estator a tensión de red. Al introducir una resistencia en el devanado del rotor, se aumenta la impedancia de la máquina, con lo que la intensidad requerida para que el arranque disminuya. Además de ello, a bajas velocidades el par motor aumenta. A medida que se aumenta la velocidad, el par va disminuyendo, debido a que reduce la intensidad consumida. Para un par dado, la velocidad es menor cuando mayor sea la resistencia. Otro tipo de arranque es el arranque electrónico. Este método utiliza un graduador de tiristores montados en oposición de 2x2 en cada fase de la red. Este arranque permite hacer una subida gradual de la tensión en el arranque, lo que permite reducir el pico de intensidad. Puede controlarse el valor de la intensidad impidiendo que suba de un límite normal entre 2 y 5 veces la intensidad nominal. Este hecho también implica que el par se vea reducido entre 0,1 y 0,7 veces comparado con el arranque directo. Otro tipo de arranque es el arranque estrella-triángulo. Este es el tipo de arranque más utilizado en industria para motores de inducción trifásica. Este sistema de arranque se basa en conectar los devanados del estator en estrella durante el arranque y cambiar a triángulo cuando el motor haya alcanzado cierta velocidad. En el momento en que se arranca en estrella, el valor de la tensión será 3 veces menor que la tensión nominal del motor. La punta de corriente durante el arranque se dividirá por 3, ya que el motor acoplado en estrella a su tensión nominal absorbe una corriente 3 veces menor que en triángulo y la corriente se divide nuevamente en 3. Y por último es arranque con autotransformador. Es un procedimiento que se utiliza en motores de gran potencia y consiste en disponer entre la alimentación y los devanados del motor un autotransformador. Con este tipo de arranque, tanto la intensidad como el par se reduce según la relación de transformación al cuadrado. En este arranque prácticamente no produce pérdidas y desperdiciamos las escasas pérdidas en el autotransformador. Marchena, yo le vengo a hablar acerca de los asíncronos.
Los asíncronos, con respecto a la electricidad, es aquel que cuenta con una velocidad de rotación que disiente respecto a la frecuencia de corriente alterna, que permite su funcionamiento, considerándose que ambas señales no están sincronizadas cuando aquellos instantes no son coincidentes. Generalmente se calcula mediante la ley de Ohm. Un ejemplo de motor asíncrono calculando algunos parámetros con diagramas fasoriales pueden ser el motor de fase partida. En este motor se sitúan en el estator dos devanados desfasados de 90 grados eléctricos. En este se crea un campo magnético giratorio que mueve el inducido durante el periodo de arranque. El campo magnético se obtiene por capacidad o por inductancia. El primer devanado se denomina principal, cubre 2/3 de la ranura y tiene gran reactancia y baja resistencia, mientras que el otro, denominado auxiliar, cubre el resto del estator y tiene alta resistencia y baja reactancia. Se realiza con hilo más delgado de tal forma que esté en serie con un interruptor centrífugo situado en el eje del motor. Se puede observar un motor de fase partida donde hay un rotor, el devanado principal, el devanado auxiliar y un interruptor centrífugo. Acá podemos ver el diagrama fasorial donde está el auxiliar y el principal. Para obtener el campo giratorio por capacidad se utilizan dos arrollamientos de bobinas en serie, llevando una de ellas condensador, que es la que realiza el desfase y por tanto el arranque del motor. El valor de la capacidad del condensador a conectar en el motor viene dado de la siguiente fórmula. Capacidad de los micro C, que es capacidad de microfaradios, que es igual a 3.18 por P, que sería potencia del motor, por 10 a la 6, entre U al cuadrado, que sería tensión de alimento en B, por coseno de tita, que es el factor de potencia en M. Estos motores generalmente se utilizan en ventiladores, bombas centrífugas y lavadoras. Gracias.